Sí. ¿Sí me escucha bien? Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor porque una vez más estamos aquí en su santo sábado adorando su santo nombre. Quiero extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos, la visita presente que en esta mañana nos honran con su presencia y que están aquí en medio nuestro. También quiero extenderle un saludo a todos los hermanos que cada sábado siempre están conectados por Facebook Live escuchando la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor porque, como siempre hemos dicho, el internet es una bendición porque a través de ella muchos hermanos y hermanas en otros países pueden escuchar la palabra de Dios a distancia y aunque estemos distanciados, podemos unirnos todos en adoración hacia nuestro Padre Celestial. Sean todos muy bienvenidos. En estos momentos quiero también de una manera muy especial agradecerle al Señor porque le ha permitido a nuestra querida hermana Rosario, ayer fue su cumpleaños, cumplir 84 años. Gracias le damos al Señor porque es un privilegio, mis queridos hermanos, poder llegar a la vejez. No son todos, como bien decía ayer en el Zoom cuando estábamos recibiendo el sábado, no son todos los que pueden llegar a la vejez. No son todos que tienen esa bendición. De hecho, les diré que antes de mí, mi madre perdió, no perdió una barriga. Antes de mí, mi madre estaba embarazada de jimaguas, hembra y varón. Y cuando ellos nacieron, a las 72 horas, el Señor los mandó al descanso. Y después de ese parto de jimaguas que mi madre tuvo, hembra y varón, que después que ella los parió, a las 72 horas, el Señor los mandó al descanso. Después, con el tiempo, mi madre se embarazó de mi padre y aquí me ven. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no son todos los que pueden llegar a la vejez. Algunos nacen y siendo jóvenes mueren, pero no son muchos los que pueden llegar a la vejez. Pero lo más importante no es llegar a la vejez, lo más importante es tener a Cristo en tu corazón, para que en el momento en que el Señor te mande a descansar, tú descanses con la promesa de que cuando Cristo venga, tú te vas a levantar del polvo de la tierra y saldrás victorioso para recibir la corona de la vida eterna. Así que le doy muchas gracias a Dios por mantener a nuestra querida hermana Rosario con vida. Amén. En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos ahora a inclinar el rostro. Aquellos que deseen inclinar el rostro, aquellos que deseen arrodillarse pueden hacerlo. Yo me voy a arrodillar para orarle al Señor para que nos guíe en el estudio de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más venimos a ti para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, para que el Espíritu Santo, Señor, nos instruya en la verdad de tu palabra y así cada día podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Guíanos siempre en el camino de la verdad, Señor. En estos momentos yo deseo, es mi deseo, mi anhelo, Padre, de que tú santifiques mi lengua, santifiques mis labios, para que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo el que habla a través de mí. De la misma manera en que tú tomaste un carbón encendido del altar celestial y tocaste los labios de Isaías para quitar su pecado y quedase purificado, una vez más permite, Padre, que ese carbón encendido del altar toque mis labios, para que mis labios queden purificados y yo esté también completamente purificado, y que ese carbón también toque a cada uno de mis hermanos aquí presentes, quitando la impiedad, quitando toda iniquidad, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia y en estos momentos guíanos en la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, antes de comenzar el tema de esta mañana, yo quiero para todos ustedes hacerle una pregunta. ¿En qué mes estamos? ¿Y qué se conmemora este mes? El Día de los Muertos. ¿Eh? El Día de los Muertos. ¿El Día de los Muertos? No, pero como El Gran adventista. Chasco. El Gran Chasco. El Gran Chasco. El Gran Chasco. Para nosotros, el mes de octubre es un mes muy importante. Y principalmente la fecha del 22 de octubre.
Ahora, yo deseo hacer otra pregunta. ¿Qué sucedió el 22 de octubre? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. En el cielo se estaba llevando un evento. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y mientras que se estaba llevando a cabo en el cielo ese evento, ¿qué estaba sucediendo en la tierra? ¿Qué experimentaron los mileritas? Ellos sabían que las escrituras no estaban erróneas en cuanto a profecías, pero sabían que había algo, un error que ellos cometieron, no la palabra de Dios. Y entonces muchos de ellos pues se apartaron sin tener la fe y la disposición de poder estudiar un poquito más profundo. Y el Señor permite todas las cosas con una razón, para probarnos a nosotros. Amén, querido hermano. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban esperando para el 22 de octubre de 1844? Purificación. La segunda venida de Cristo Jesús, que era lo que estaban predicando los mileritas. Mi pregunta es, ¿vino Jesús en el 22 de octubre del año 1844? No. Al día siguiente, después que ese grupo de hermanos estaba completamente chasqueado, estaban completamente decepcionados, hubo un grupo de hermanos que primero oraron, se reunieron en una casa y oraron para ir a animar a ese grupo de hermanos que estaban completamente chasqueados. Y cuando iban atravesando un campo de maizal, esto es historia denominacional y es muy importante conocer la historia, porque como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, ¿alguien recuerda el nombre del hermano en el cual Dios le mostró el evento realmente de lo que sucedió el día anterior, el 22 de octubre? Solamente recuerdo que él estaba caminando por unas de otro muchacho joven. Hiram Hepson. Hiram Hepson. No, bueno, yo lo digo en inglés porque nosotros en Cuba decimos Hiram Hepson. Hiram Hepson. Dios le mostró a Hiram Hepson lo que realmente había sucedido el día anterior. Como bien dijo nuestra hermana Julia, los cálculos, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pero el error estaba en el evento. No era la segunda venida de Cristo Jesús. Era de que Cristo Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la segunda fase en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Qué fase es? ¿Cuál era la fiesta más importante en el pueblo judío de las 7 fiestas judías según Levítico 16 y Levítico 23? El Yom Kippur, el día de la expiación. Nosotros durante todo este mes de octubre, cada sábado, vamos a estar tocando el juicio investigador. Quiero decirle que el juicio investigador es una doctrina pilar. Escuchen bien, es una doctrina pilar, fundamental, exclusiva de la iglesia adventista. Nosotros como adventistas compartimos con otras denominaciones creencias similares. Por ejemplo, con otras denominaciones compartimos la salvación por gracia. Compartimos de que Jesús va a venir por segunda vez. Compartimos la misma doctrina de los dones, de que el Espíritu Santo da dones a la iglesia para que la iglesia cumpla con la misión de predicar el Evangelio. Pero esta doctrina del juicio investigador es única y exclusivamente de los adventistas. Más ninguna otra denominación domina el tema del juicio investigador. Entonces, durante todo este mes yo he preparado una serie de 5 temas. El tema principal que vamos a tratar va a ser el juicio investigador. Pero hay un tema y yo lo que voy a dar va a ser una generalización hoy, pero en los próximos temas vamos a entrar un poquitico más profundo en el juicio investigador. Hay un tema que se llama el día de la expiación y 1844.
¿por qué nosotros como adventistas elegimos la fecha de 1844? Eso se va a explicar en el siguiente tema con más profundidad y vamos a explicarlo con esquema y con la palabra de Dios. Porque nosotros como adventistas del séptimo día, nuestras creencias están fundadas, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Nuestras creencias no están fundadas sobre opinión de hombre, es en la palabra de Dios. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. El tercer tema que vamos a estudiar del juicio investigador van a ser los libros. Los libros. Vamos a ver qué es lo que hay en esos libros. El cuarto tema que vamos a estudiar va a ser la función de Cristo en el juicio investigador. Y el quinto tema, vamos a estudiar el juicio, pero de los malvados. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Aquí lo pueden ver en pantalla, si alguno desea verlo en pantalla en versículo. Apocalipsis 14, 6. ¿Alguien quisiera leer este versículo en voz alta, si desea? ¿Alguien desea leerlo? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. ¿Puede leer mi hermana ahora el versículo 7? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Amén. Ahora, ustedes saben, yo nunca he estado en ningún juicio. Yo no sé, por lo que sé que se hace un juicio, lo he visto en la televisión. En un juicio, ustedes saben que está el jurado, que eligen al jurado, está el juez, está la persona que es acusada, están los testigos, está el abogado defensor, está el fiscal y están los testigos presentes en la sala. Ahora, es interesante que para que una persona vaya a juicio, la mayoría siempre, por lo general, todas las personas que van a juicio es porque hicieron algo malo, es porque infringieron una ley. Pero ahora, esa persona que va a juicio, que infringió la ley, por ejemplo, si robó o mató a alguien, esa persona, para poderla llevar a juicio, tiene que haber pruebas sustentables de que esa persona cometió ese crimen. Por ejemplo, en este país, yo he visto de que en este país tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En mi país, en Cuba, tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Aunque tú no hayas tenido que ver en nada, aunque tú no tengas que ver nada, tú eres culpable. Y hay que demostrar lo contrario. Pero ¿cómo se demuestra de que tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario? Cuando exponen las pruebas, cuando exponen las evidencias. Una vez que están las evidencias, que se las dan al juez, o sea, por lo que he visto en este país, que se las dan al juez, que está el fiscal y está el abogado, la policía le entrega las pruebas al juez, todas las pruebas que reunieron. Esas pruebas, tanto el abogado defensor como el fiscal las tienen en sus manos, se las presentan al juez y a partir de esas pruebas, entonces el juez es que hace el juicio. Si no existe una prueba que incrimine a la persona, el juez no hace juicio. Porque para que haya juicio tiene que haber prueba. Si no hay prueba, no se puede hacer juicio. Y entonces ahí los abogados, después que tienen las pruebas, fotos, videos,
y están los testigos, si hubo algún testigo que vio el hecho, entonces a partir de ahí se concerta una fecha para el juicio y entonces ahí comienza el juicio en base a las pruebas que se presentaron. Pero no puede haber juicio si no hay pruebas. Es verdad que a través de la historia han existido juicios enmarañados donde hay personas que han sido enjuiciadas injustamente. Pero como tal el juicio, si no existe una prueba, no puede haber juicio. Pero la palabra de Dios me dice a mí en Apocalipsis 14, versículo 6 y en el 7, me dice, principalmente en versículo 7, diciendo a gran voz, el primer ángel dice, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el ángel está anunciando de que el juicio es como cuando usted ve la construcción gramatical en griego de este pasaje de Apocalipsis 14:7 nos da a entender de que en estos momentos se está celebrando un juicio. Porque el mismo ángel dice, porque la hora de su juicio. Ahora, ¿el juicio de quién? El juicio de Dios. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un momento determinado que el primer ángel anuncia que se está celebrando un juicio. Y hermano, yo no sé ustedes, pero aquí a nadie le gustaría estar en un juicio. ¿A quién de los hermanos presentes le gustaría estar siendo juzgado o estar en un juicio, siendo juzgado por un delito que cometió? A nadie. Sin embargo, este juicio comenzó. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde es, de acuerdo a lo que dice este primer ángel? Porque en el contexto de Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, está el mensaje de los tres ángeles. Y es interesante que hay un momento en que este juicio comenzó, pero la pregunta es, ¿cuándo es que termina este juicio? Este juicio comenzó antes de la venida de Cristo Jesús, pero hay un momento en que antes de que Cristo venga por segunda vez, este juicio va a concluir. ¿Por qué? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Por favor, vayan conmigo a la palabra de Dios. Miren lo que dice. Noten que en Apocalipsis 14, a partir desde el versículo 6 hasta el 12, se habla el mensaje de los tres ángeles. Y después del mensaje de los tres ángeles, en el versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha comenzó el mensaje del tercer ángel? A partir de 1844 comenzó el mensaje del tercer ángel, y ahora el tercer ángel dice, bienaventurados de aquí en adelante, o sea, bienaventurados los que desde 1844 hacia adelante, dice, mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Y miren lo que dice ahora el versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Mi pregunta es, ¿quién es esa persona que está sentado en la nube que es semejante al Hijo del Hombre? El mismo Jesús. Sigue diciendo que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra, ¿cómo está?
madura. Ahora, en este versículo 14 y en este versículo 15 y el versículo 16 dice: y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿A qué evento está señalando el versículo 14, 15 y 16? La segunda venida de Cristo Jesús, cuando Jesús venga a buscar su pueblo. ¿Por qué? Porque ya la mies está madura. Entonces, entendemos que Apocalipsis, el mensaje del primer ángel, anuncia un tiempo específico que el juicio de Dios ya están dando ya. Pero me dice aquí que antes de la venida de Cristo Jesús, este juicio va a concluir. Mis queridos hermanos, No tenemos una fecha para cuando Jesús termine su dispensación en el lugar santísimo, así que eso no lo sabemos. amén, amén. Ya ahora mismo iba a lanzar esa pregunta. Te me adelantaste, hermana Julia, pero gracias. ¿Alguien sabe la fecha de cuándo termina este juicio? Nadie lo sabe. Pero Jesús diga consumado es. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, hermanos. ¿Cuándo es que termina este juicio? Ahora, si bien es verdad que nadie sabe cuándo termina este juicio, hay un evento que nosotros podemos decir de que ya el juicio concluyó. ¿Y cuál es ese evento? Cuando comienza a caer la primera plaga. De las 7 plagas, la primera plaga que comienza a caer sobre este mundo significa que ya el juicio concluyó, porque Jesús, o sea, las 7 plagas, los 7 ángeles que salen del templo de Dios, de la presencia de Dios, según el capítulo 15 y 16, esos 7 ángeles que salen con las 7 copas de la ira, esos 7 ángeles no pueden derramar las plagas de Dios hasta que Jesús no concluya su obra de juicio en el santuario celestial. Esas plagas no pueden ser derramadas. Una vez que Jesús concluya su obra en el santuario celestial, entonces ya al cerrarse ese segundo departamento y Jesús salir y despojarse de sus vestiduras sacerdotales y ponerse sus vestiduras reales, ya a partir de ahí comienza a caer la primera plaga. Y cuando comienza a caer la primera plaga, podemos concluir de que ya el juicio concluyó en el cielo. Ya no hay más oportunidad para el hombre, hermanos. Ya no hay más intercesión. Ya no hay más gracia. Ya no hay más misericordia. Ya no hay más súplica, porque constantemente Dios está llamando al hombre, constantemente Dios está buscando atraer la atención del hombre para que acepte a Jesús como su Salvador personal. Pero una vez que la gracia concluya, ya concluyó todo. Ya concluyó todo, hermanos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, primera de Pedro. Vamos a buscar primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Y por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Dice, es tiempo de que comience el juicio.
por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es una pregunta que hace Pedro. En estos momentos el juicio que se está llevando en el cielo, y vamos a ver de que este juicio no es un juicio que se está llevando en la tierra, sino es en el cielo. Noten que el mismo Pedro dice, este juicio no es para los impíos. Este juicio primero que se está llevando en el cielo es para los hijos de Dios. En este juicio comenzó por los justos muertos. Los justos muertos están siendo juzgados. Y va a llegar un momento que nosotros no sabemos cuándo va a comenzar, en que el juicio va a pasar a los justos vivos. Yo no sé si el juicio de los vivos ya comenzó ya. Nadie lo sabe. Pero comienza por los justos muertos y termina por los justos vivos. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Sigue diciendo, y si el justo con dificultad, escuchen bien, y si el justo con dificultad se salva. La siguiente pregunta dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cómo nos salvamos nosotros? Según el texto 18, con dificultad. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. El versículo 18 dice, y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde, mis queridos hermanos? Entonces, el apóstol Pedro sigue diciendo, por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, así lo dice, encomienden a Él sus almas como a fiel creador, haciendo el bien. Estamos en medio de un juicio. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿dónde quedará el impío? Por eso es que él dice, encomienden sus almas a Dios. Pero él sigue diciendo, pero hagan el bien. Hagan el bien, mis queridos hermanos. Miren lo que dice la inspiración, el conflicto de los siglos, página 544, 545. Miren lo que dice. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra solemne? ¿Alguien pudiera buscarme en un momentico en Google el significado de la palabra solemne? Por favor. Yo quisiera que ustedes me buscaran esa palabra. ¿Qué significa la palabra solemne? ¿Qué significa la palabra solemne? Dice, acto ceremonial que se celebra con pompa o formalismo extraordinarios. Sección solemne, que se hace formalmente y acompañado de todos los requisitos necesarios, por lo que tiene validez legal. Miren que la sierva de Dios aquí dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. En el próximo tema vamos a tratar un poquitico más el día de la expiación según Levítico 16 y Levítico 23. Vamos a tratarla, vamos a hablar un poquitito y adentrarnos en la fiesta del Yom Kippur. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. Dice que incalculables son los intereses
te envuelve. Ahora, ¿cuáles son los intereses incalculables? Las solemnes escenas que se están llevando ahora en el cielo, que es la obra final de la expiación. Y sigue diciendo, el juicio, por eso señalé esto en amarillo, porque me interesó, dice, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. O sea, en la presencia de Dios, ¿qué es lo que debe ser pasado? Revista. ¿Ustedes saben qué cosa es revista? Bueno, yo que fui militar, o sea, cuando yo en Cuba pasé el servicio militar, cuando nos formaban para pasar revista, uno se paraba en línea uno al lado del otro. Pasar revista es inspeccionar. Nosotros nos parábamos firmes uno al lado del otro y pasaba el oficial y nos miraba a ver si nosotros estábamos con el uniforme bien, si teníamos la gorra bien, si no estábamos barbudos, que en el servicio militar usted no podía tener barba, siempre tenía que estar afeitadito. O sea, la revista era una inspección que te hacían a ver si tú estabas bien, si tus botas estaban bien acordonadas, si tu pantalón estaba puesto. Eso es pasar revista. Entonces, significa que en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas van a ser pasadas en revista. Significa que Dios va a inspeccionar nuestras vidas a ver cómo cristianos a ver cómo estamos andando como cristianos. Hay una inspección, hermanos. Sigue diciendo, en este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Por qué la hermana White utiliza esta frase de Marcos 13:33 cuando dice velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo? Porque la hermana White está diciendo velen, oren, porque ustedes no saben cuándo va a ser el momento o el tiempo en que sus nombres van a ser pasados en el cielo, y cuando su nombre sea presentado delante del Padre, ahí el Padre va a hacer una inspección de usted. Por eso es que ella dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, y si no velares, dice, vendré a ti, ya eso es Apocalipsis 3:3. Dice, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es solemne. No es un tiempo de juegos. El tiempo que estamos viviendo no es un tiempo de indecisiones. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde no sabemos en qué momento nuestros nombres van a ser pasados en el cielo. Y si cuando pase mi nombre yo no construí un carácter simétrico y semejante al de Cristo Jesús, ¿cuál va a ser las palabras que dirá Jesús? Pesado ha sido en la balanza. ¿Y qué sigue diciendo la otra parte? Y ha sido hallado falto. Hermano, la idea de un juicio está presente en toda la Biblia. ¿Cuál fue el primer juicio que Dios celebró aquí en la tierra? Yo creo que comenzó desde el cielo, ¿no? Aquí, porque Sí, pero la idea del juicio, vemos que la idea del juicio está impregnada en toda la Biblia. sí, pero Adán y Eva tuvieron que se les dio la forma de cómo debían de vivir. Entonces, si ellos fallaban, entonces había juicio para con ellos. Pero hubo un juicio antes, porque cuando ellos cayeron, Dios se presentó y dijo, ¿quién te enseñó
¿Alguien te dijo que comiera? ¿Quién te engañó? O sea, aquí vemos una investigación, es un juicio, pero al mismo tiempo es una investigación que Dios estaba haciendo. La pregunta es, ¿Dios no sabía lo que le había pasado a Adán y Eva? Claro que sí sabía, pero si Adán y Eva no reconocían su culpabilidad, no iban a poder alcanzar misericordia. Por eso es que Dios, cuando se presenta y dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, ahí en el capítulo 3 de Génesis, sigue diciendo que Adán y Eva se escondieron. Y dice, escuché tu voz y me escondí porque estuve desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? O sea, Dios estaba haciendo una investigación. Y ellos dijeron, la mujer que tú me diste me dio a comer. Y después la mujer dijo, la serpiente que tú creaste me engañó. Y después que ese en la Biblia, los teólogos reconocen que es el primer juicio que Dios hace. Porque, hermanos, no puede haber sentencia sin juicio. Pero el primer juicio se llevó a cabo en el cielo contra Satanás. Sí, contra Satanás, pero en este caso estamos hablando en la tierra. Aquí en la tierra, el primer juicio que fue con Adán y Eva. Pero noten que Dios hizo una investigación. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque yo eso no te lo enseñé. ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Oh, sí, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente. Y entonces, a partir de ese momento que ellos dicen y reconocen su culpabilidad, entonces, ¿qué fue lo que vino? La sentencia. A la serpiente le dijo, tú te arrastrarás todos los días de tu vida, comerás polvo de la tierra. La mujer le dijo, con dolor de parto vas a parir. Y al hombre le dijo, la tierra será maldita por tu causa, te va a producir espino, te va a producir caldo, y con el sudor de su frente comerás. Del polvo viniste y al polvo volverás. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar ahí ahora Hechos capítulo 17, versículo 31. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31 nos dice: Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿cómo? Con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. O sea, aquí dice que hay un día designado en el cual Dios va a juzgar al mundo. Y por eso es que en el próximo tema vamos a tratar un poquitico más el comienzo del juicio, para poder entender mejor. Pero también, si nosotros vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel nos habla un poco mejor en cuanto a este juicio. Y antes de pasar al libro de Daniel, yo quiero leerles otra cita de la Review and Herald, revista de los pioneros adventistas, del 19 de enero de 1886. Dice: el juez de toda la tierra pronunciará un veredicto justo. No será sobornado, ni puede ser engañado. En los tribunales terrenales se pueden sobornar a los jueces, se pueden sobornar a los abogados, se puede hasta manipular la evidencia. La evidencia se puede manipular cuando hay dinero por medio, el que se quiera dejar sobornar. Por eso es que en la tierra a veces los juicios no son justos.
Pero aquí la sierva del Señor me está diciendo que este juez, que es el juez de toda la tierra, refiriéndose a nuestro Padre Celestial, dice, Él no puede ser sobornado. Él no va a ser engañado. Porque Hechos capítulo 17, versículo 31 me dice que Él va a juzgar al mundo con justicia. Sigue diciendo, Él es quien pesa el carácter en la balanza de eterna justicia. Cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿puedo escaparme yo de ese juicio? Nadie se va a escapar de este juicio. Nadie, hermanos. Porque aquí lo dice, cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Dice, cada uno debe hacer frente al gran juez cara a cara. De cuánta importancia es entonces que toda mente contempla a menudo la solemne escena en que se comienza el juicio y se abren los libros. ¿Y se abre qué cosa? Los libros. Ahora vamos a entrar un momentico a Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, ahí nosotros vemos que se hablan de 4 bestias. A Daniel se le presentó una visión. Y hay 4 bestias. Y en medio de esta visión, de estas 4 bestias, que nosotros en profecía entendemos que bestias representan naciones, son las 4 naciones más poderosas. ¿Alguien puede decirme cuáles son estas 4 naciones? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, en medio de esta visión de las 4 bestias, la cuarta bestia, ¿cuál es? La cuarta bestia es Roma. Y después de esta cuarta bestia, vamos entonces ahora al versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Escuchen bien, no dice que fue puesto un trono. No está en singular. ¿Cómo está la palabra? En plural. Fueron puestos unos tronos. Es muy importante señalar eso. Dice, y el anciano de días se sentó. ¿Quién es este anciano de días? El Padre. Y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Y su trono era como llama de fuego. Y sus ruedas, ¿cómo eran las ruedas? Fuego ardiente. Saben que me llama mucho la atención, y eso lo vamos a ver en el próximo tema, de que dice de que el trono en el cual se sentó el Padre tenía ruedas. ¿Para qué sirven las ruedas? ¿Para qué, Julia? Transportar. Significa entonces que el trono de Dios se mueve. Y es muy importante este detalle, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, hay un momento en que el trono de Dios está en el lugar santo. Y hay un momento en que el trono de Dios está en el lugar santísimo. Si el trono de Dios no fuera movible, el trono de Dios no tuviera ruedas, estuviese estático.
Y esta misma idea también la habla el profeta Ezequiel en la visión que él tuvo. Él habla ahí también en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel dice que él, viendo la visión del trono de Dios, de que el trono de Dios tiene ruedas. Seguimos leyendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y dice, millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. La pregunta es, ¿quiénes son estos millares de millares y estos millones de millones? ¿Quiénes? Ángeles. Los ángeles. Entonces significa que en este juicio está el Padre sentado en su trono, pero en este juicio están los ángeles de Dios que asisten al juicio. Seguimos leyendo. Como que ¿dónde dice que son los ángeles? Ahora, ¿por qué sabemos que son los ángeles? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Dice, y miré, ¿ya lo tienen ya? Apocalipsis 5, 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Okay, no son Y el número de ellos, ¿cómo eran? Millones de millones. Millones de millones. La misma cifra que habla Daniel 7, 10. Millares de millares y millones de millones. Pero no solamente dice que son ángeles. Ahí está un poquito confundida, porque tú dices que eran los ángeles sentados, pero dice aquí que son seres vivientes, los ancianos. No dije los ángeles sentados, yo dije de que eran ángeles de Dios que asisten al juicio. También dice de que se pusieron tronos. Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y los libros qué cosa? Entonces, está el Padre sentado. Pero es interesante que según la idea que se da, donde dice que fueron puestos unos tronos en plural, es como que parece que los ángeles están en el juicio como testigos sentados en el trono. Porque el Padre necesita un trono. El Padre no necesita 10 tronos para sentarse. Y vemos que aparte de esos tronos, se describe entonces después el trono del Padre. Sentado, que tiene ruedas. Un trono de fuego con ruedas de fuego. Pero dice que también en el versículo 10 los libros fueron abiertos. Y en el tercer tema que vamos a tratar del juicio investigador, vamos a ver qué es lo que está escrito en esos libros. Vamos a ver qué es lo que está escrito en estos libros, aunque les voy a dar, vamos a decirles, vamos a hacer un pedacito de lo que contienen esos libros. Vamos a leer una cita que no se encuentra aquí, la tengo aquí, donde dice: se conserva un registro de todos los pecados cometidos, toda la impiedad del hombre, toda su desobediencia a las órdenes del cielo, se anota en los libros celestiales con infalible exactitud. Las cifras de culpabilidad se acumulan rápidamente y sin embargo los juicios de Dios son mezclados con misericordia hasta que las cifras hayan llegado a su límite fijado. Dios es muy paciente con las transgresiones de los seres humanos y mediante sus agentes señalados continúan presentando el mensaje del Evangelio hasta que haya llegado el tiempo fijado. Dios tolera con paciencia divina la perversidad de los impíos, pero declara que visitará sus transgresiones con una vara. Al fin permitirá que los instrumentos destructores de Satanás predominen para destruir. Manuscritos liberados, número 17 de 1906. Pero también eso se encuentra en el conflicto de los siglos. También, eso lo vamos a ver en otro tema.
Entonces, es interesante que entonces están los ángeles en el juicio. Está el Padre sentado. Los libros fueron abiertos. Y noten que es interesante que no dice el libro, los libros, porque hay más de un libro en este juicio. Hay más de un libro en este juicio. Entonces, dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es este el que viene en las nubes de los cielos? Jesús. Uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habrá un juicio? ¿Por qué un juicio? Porque hay muchas personas que dicen, si Dios lo sabe todo, ¿para qué Dios va a hacer un juicio? Porque en este juicio que comienza por la casa de Dios, se va a determinar quiénes son las personas dignas de estar en el reino de los cielos. Y en este juicio, cuando pasen revista en este juicio e inspección de cada nombre, van a haber nombres que van a permanecer, pero van a haber nombres que van a ser eliminados, aquellos que una vez entraron en el servicio de Dios. No todos los nombres que están registrados en el libro de la vida se van a salvar, hermanos. No todos los cristianos se van a salvar. Porque el mismo Jesús dijo, son muchos los llamados y pocos ¿qué? Y él mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo les voy a hacer una pregunta. Caifás, el sumo sacerdote Caifás, que fue el que juzgó a Jesús, ¿él era líder en el pueblo de Israel? ¿Era sacerdote? En él no estaba a cargo, pudiéramos decir, todo en cuanto a la ley, en cuanto a las cosas sagradas de Dios, en cuanto a las cosas del templo. Mi pregunta es, ¿y Caifás le servía a Dios? Bueno, según él le servía a Dios. ¿Caifás se va a salvar, sí o no? Porque Caifás era el sumo sacerdote. Era uno de los que dice el Señor, Señor, que digan Señor, Señor. Eso lo vamos a ver en un tema más adelante en cuanto a la resurrección especial. Caifás no se va a salvar. Aunque Caifás le sirvió al Señor, Caifás no se va a salvar. No se va a salvar. Entonces, no todos los nombres que están escritos en el libro de la vida, cuando empieza a pasar los nombres, muchos van a permanecer los nombres en el libro. Por eso es que hubo un momento en que el Señor Jesús, dijo, gózate, porque tu nombre está escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Pero vuelvo y repito, ese nombre en el libro de la vida también se puede eliminar. También se puede eliminar, mis queridos hermanos. Queridos hermanos, esto realmente es algo muy solemne, como bien dice la cita, los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos reconocemos que estamos cerca de la venida de Cristo Jesús? Amén. Amén.
Yo lo creo, hermano, de todo corazón yo lo creo. Yo lo creo. Pero también creo que va a llegar un momento, si bien estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, va a llegar un momento en que ya la gracia se va a cerrar. No sé cuándo, pero la gracia se va a cerrar. Miren esta otra cita de la sierva de Dios. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Palabras de vida del gran maestro, página 276. Cristo consideraba precioso todo momento. Así es como hemos de considerarlo nosotros. ¿Cómo consideraba Cristo todo momento? Precioso. ¿Y cómo debemos de considerarlo también nosotros? Precioso. La vida es demasiado corta para que se la disipe. ¿Cómo es la vida de nosotros? Es interesante, me llama mucho la atención esta palabra que dice que no dice que la vida es corta, dice que la vida es demasiado corta. Porque hoy tú estás aquí, pero mañana tú no sabes dónde vas a estar. Pero vamos a simplificarlo un poco más. Hoy tú estás aquí, ahora tú estás aquí, pero ahorita más tarde tú no sabes dónde tú puedas estar. Ahorita más tarde tú no sabes dónde tú puedas estar. Por eso es que dice, la vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia. ¿Cuántos días nos quedan de gracia? 1000 años. ¿Cuántos días nos quedan de gracia? 3000 años. 5000 años. ¿Cuántos días nos quedan de gracia? Pocos. ¿Y cuándo dijo ya eso? Pocos. Y esto ella lo dijo. Pocos. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para lo temporal. ¿No es así? ¿No es como dice el texto aquí? No tenemos sino unos pocos días de gracia para prepararnos para lo temporal. Dice la eternidad. O sea, los pocos días de gracia que nosotros tenemos, lo tenemos para prepararnos, no para lo temporal, sino para la eternidad. Y sigue diciendo, no tenemos tiempo para perder. ¿No tenemos tiempo de qué? O sea que no podremos estar perdiendo nuestro tiempo con cosas triviales y vanas. Exactamente, dice, no tenemos tiempo para perder, ni tiempo, fíjense, ni tiempo, ella dice, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas. Pero también sigue diciendo, ni tiempo para entregarnos al pecado. No tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tenemos tiempo para entregarnos al pecado. ¿Saben por qué? Y eso lo vamos a tratar, en el tercer tema de los libros, cuando hablemos de los libros. Es interesante que este juicio que se está llevando a cabo, escuchen bien lo que voy a decir, escuchen bien lo que voy a decir. Este es el juicio que se está llevando a cabo en el reino de los cielos. Solamente, escuchen bien, solamente los nombres de los que van a permanecer en el libro de la vida serán aquellos que hayan vencido el pecado por la gracia de Cristo Jesús.
Los que no venzan el pecado, los que no venzan sus malas tendencias heredadas y cultivadas, hermano, se va a eliminar su nombre del libro de la vida. El capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis 11:1? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Noten que los pioneros adventistas, ellos entendieron que Apocalipsis 11:1 habla del juicio investigador. Porque noten, dice que se le fue dado una caña, una vara de medir, y la sierva del Señor dice que esa vara de medir es ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? La santa ley de Dios. Y dice, y mide a los que están ¿dónde? En el templo. ¿Y qué sigue diciendo, hermana Mayra? Y a los que adoran en el templo. Entonces esto confirma lo que dice Primera de Pedro 4:17, de que se está llevando un juicio a cabo dentro del pueblo de Dios a aquellos que profesan y que son adoradores de Dios. Y vuelvo y repito, hermanos, solamente en este juicio donde están siendo juzgados los justos muertos, y no sé cuándo pasará los justos vivos, yo no puedo poner fecha porque no se da fecha. Cuando comience el juicio de los vivos, solamente los nombres que van a permanecer ahí en esos libros son aquellos que hayan vencido el pecado, porque Jesús está haciendo la obra de expiación final, y eso lo vamos a ver en el próximo tema, de borrar los pecados de aquellos que se hayan arrepentido de corazón, de aquellos que se hayan arrepentido de corazón, hermanos. Por eso es que la sierva del Señor dice que parte del pueblo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuera. Está afuera, no está aquí adentro. Parte del pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios está allá afuera. Que cuando nosotros prediqué el tema de los obreros de la hora undécima, dijimos que en la hora undécima, en la hora más oscura de este mundo, antes que se cierre la gracia, ellos van a escuchar el llamado final y van a entrar para conformar parte del pueblo de Dios. Pero ella dice que muchos que están dentro del pueblo de Dios van a salir para engrosar las filas de Satanás. Es una operación. Entrar en el Evangelio, no dentro de la iglesia corrupta. Sigue diciendo, es ahora cuando hemos de formar, ¿qué dice esta palabra? Caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. Otra vislumbre del juicio investigador se encuentra en la parábola de los convidados a la boda. ¿Se acuerdan de esa parábola? El rey invitó a los convidados a la boda y estaban los convidados ahí. Y cuando el rey entró, ¿qué hizo el rey? Empezó a pasar inspección, empezó a mirar, y había uno que no tenía puesto, ¿qué cosa? El vestido de bodas.
ese vestido de bodas, ¿qué representa? Ese vestido blanco, ¿qué representa? La perfecta justicia de Cristo Jesús, su carácter. Y cuando el rey miró y le digo, amigo, ¿cómo es que tú has entrado aquí sin tener el vestido de boda? No, que yo, que aquí, que allá, que mira, que esto. Sirvientes, tómenlo y échenlo afuera. Por eso es que ella dice, es ahora donde nosotros debemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora. Ella no dice mañana, ella no dice pasado, ella no dice el mes que viene. Ella dice ahora. Y como bien dijo nuestra hermana Julia, ¿cuándo fue que se escribió esto? Porque el juicio comenzó en 1844. ¿Y cuánto tiempo llevamos de juicio? Desde 1844 hasta el 2022, ¿cuántos años van? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 164. Se los dejo de tarea. Desde 1844 hasta la fecha. Y por las cosas que estamos viendo y cómo se está moviendo el mundo y por las profecías que se están cumpliendo, nos estamos dando cuenta, mis queridos hermanos, que estamos llegando, estamos cerca del fin de este juicio. No lo digo yo. Yo, por lo que estoy viendo proféticamente, todo lo que se está cumpliendo en el mundo entero, lo que está pasando, y lo estoy comprobando por lo que dice la palabra de Dios. Termino con esta cita. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 987. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 987. Entonces será considerado el nombre de toda persona y se examinará su registro. Si en aquel día se descubre, escuchen bien, ¿de qué día se está hablando? O sea, cuando pase mi nombre. Por eso es que dice si en aquel día, o sea, cuando me llegue mi tiempo de ser juzgado, dice, si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados subsistirán contra nosotros. ¿Sí? ¿Puede regresar la página que estaba, por favor? Palabras de vida del Gran Maestro, página 276. ¿Ya? Por eso es que él dice, cuando llegamos a ser hijos de Dios, es cuando nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Y permanecen allí hasta el momento de juicio, hasta que seamos juzgados. Pero cuando llegue ese momento se registra, se examina nuestro registro. Y si se descubre que no nos hemos arrepentido completamente, por eso es que yo dije que nadie en el juicio que no se haya arrepentido ni sinceramente y haya vencido por la sangre de Cristo Jesús sus malas tendencias heredadas y cultivadas, no tiene esperanza ninguna. No tiene esperanza ninguna. Este es el momento de buscar al Señor, mis queridos hermanos. Este es el momento de que nosotros estemos orando. Este es el momento de que hoy más que nunca estemos a cuenta con Dios. Porque no sabemos en qué momento vamos a ser juzgados. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nosotros, por la gracia de Dios, seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nosotros, por la gracia de Dios, cada día caminemos con Cristo, buscando más de Cristo
acercándonos más a Él, para que cuando Cristo venga a buscarnos, nosotros vayamos con Él al reino de los cielos. Según por lo que he estudiado, ¿saben cuál es la evidencia de que nosotros en el juicio hemos salido, pudiéramos decir, victoriosos, de decir de que pasó mi nombre, se retuvo ahí mi nombre en el libro de la vida? Se retuvo mi nombre en el libro de la vida y voy a ser victorioso. ¿Saben cuál es la evidencia? El derramamiento del Espíritu Santo. Perfecto. Y otra evidencia más, no solamente el derramamiento del Espíritu Santo, otra evidencia más es que en el tiempo del fin las plagas no van a tocar a ninguno de los hijos de Dios. Solamente las plagas es para los impíos. Solamente para los impíos. No va a tocar a los hijos de Dios. Porque Dios tiene una promesa en el libro de Apocalipsis que dice: por cuanto han guardado mi palabra, yo también te guardaré de la obra de prueba que ha de venir sobre este mundo. Y Dios también le ha hecho una promesa a sus hijos que se encuentra en el libro de los Salmos, diciendo: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero más a ti no llegará. Porque Él dice en el mismo Salmo: las plagas no tocarán tu morada. La ley, pero tengo entendido que en la ley dominical eso no se define quién es quién. Pero La- la ley dominical, la última prueba de nosotros. La plaga tocará, ninguna plaga tocará nuestras moradas, mis queridos hermanos. Confiemos en las promesas de Dios y cada día sigamos avanzando por fe, porque la victoria será de aquellos que venzan por medio de la sangre del Cordero. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, reconocemos que las horas que estamos viviendo son horas solemnes, Señor. Gracias, Padre querido, porque tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre Santo, porque sabemos que no estamos solo en este juicio. Sabemos que Jesús está presentando su sangre preciosa que Él derramó por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre querido, a vivir dignamente y a permanecer firme a la vocación a la cual tú nos has llamado, Señor. Que por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo podamos vivir en victoria, Señor, para que cuando pasen nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, sino que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, Señor. Amén. Llévanos con bien hacia nuestros hogares. Despídenos de este santo lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias por toda tu misericordia, por todas tus bondades para con cada uno de nosotros. Y permite que sigamos disfrutando de estas horas sagradas de tu santo día de reposo. Amén. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.